Hola comunidad, cada día soy más creyente de que emprender es desarrollar un mindset o mentalidad de lo posible. Hoy te doy la bienvenida a nuestro espacio de crecimiento. Aquí compartimos con personas del mundo de las startups con enfoque en tecnología, innovación, cultura, liderazgo, hábitos y sobre todo herramientas prácticas que nos impulsen a liberar todo nuestro potencial. Aquí crecemos exponencialmente juntos. Antes de ir al episodio de hoy, si estás a punto de emprender y sientes que no sabes por dónde empezar, o si ya lo hiciste y quieres estructurar mejor tu compañía, te invito a la descripción de este video donde tendrás acceso a conocer mi bootcamp Co-Crear Startups desde cero. Podrás agendar en mi página web www.mayeborrego.com reunión inicial de conocimiento y diagnóstico. Sígueme en Instagram y Facebook como Maye Business. Para conectar y leer artículos que escribo sobre la industria, me encuentras en LinkedIn como Maye Borrego Moreno. Ahora sí, vamos al episodio de hoy. Espacio, Tulay es un espacio donde co-creamos con invitados que están impactando en el ecosistema de emprendimiento, llegándole a mucha gente a través de sus empresas, generando empleos, generando oportunidades de crecimiento para las personas. Y aquí hablamos de cultura, de mentalidad, de hábitos, de negocios. Entonces, a todas las personas que quieran recibir o aprender de las experiencias tanto de los invitados como de mi persona que soy la anfitriona, están en el lugar correcto, ¿vale? Y hoy quiero darle la bienvenida a una persona que admiro muchísimo, una empresaria cesarense, una mujer berraca, como decimos en la costa. Y nada, agradecerte, Juliet, por estar aquí. Bienvenida. Bueno, Mayra, muchísimas gracias. Maye, como cariñosamente te llamamos, muchísimas gracias por invitarme a este live y espero que con el favor de Dios la historia de vida y el emprendimiento pueda impactar a personas que en estos momentos están en ese camino. Súper, súper. Sí, me encanta Julia porque, bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar juntas y la verdad es que admiro mucho todo lo que has hecho, lo que has construido. Bueno, yo quisiera empezar con una pregunta como para romper el hielo, pero así como entrando en materia. Algo que te haya sucedido demasiado loco, que te haya ocurrido cerrando un negocio y qué tuviste que hacer para darle gestión a esa situación. Bueno, algo loco así que se me haya ocurrido resulta, eso fue hace poquito. Estábamos en la Alta Guajira y nosotros tenemos un emprendimiento entre Cocha y yo de Huellas del Maestro, que son unas, tenemos una escuela de educación virtual y estábamos en la Alta Guajira y hay un colegio que se interesó por tomar estos cursos de educación virtual. Entonces, cuando ya finalizamos, pues nos damos cuenta que la señal allá no es muy buena, es decir, no hay internet en la zona. Y este negocio precisamente depende del internet. Entonces, cuando fuimos a cerrar el negocio, bueno, vamos aquí a probar la plataforma y resulta que no había internet ni nada de eso. Yo le dije, no se preocupe, si ya yo tenía la solución. Tenemos esto descargado en unas USB y eso se lo podemos hacer llegar a los estudiantes de tal manera que puedan entonces eh, conectarse. Pero fue algo que se me ocurrió en el momento y que después cuando cogí señal, llamo inmediatamente al webmaster y le digo, mira, necesito que me hagas el favor y hagas todo lo posible para descargar el curso, que de primerazo me dijeron que no se podía. Yo le dije, no, sí se tiene que poder porque yo me comprometí en que íbamos a estar en USB con esos cursos de educación virtual de Huellas del Maestro, porque además que es un emprendimiento donde Cocha, que es un juglar de la música vallenata tradicional, está enseñando todas sus técnicas. Y
esto permite llegarle a muchas personas de tal manera que sigamos nosotros transformando vidas, porque el acordeón es un instrumento de paz, de amor, de reconciliación, de resiliencia. Entonces todo eso nos ayuda a nosotros a poder conservar esta música vallenata tradicional. Wow, qué anécdota tan sacada del estadio. O Sí, sea, esos son mi gente, a todos los que están pensando en emprender, esas son de las cosas que ocurren en el día a día de un emprendedor. Pero qué bueno que lo solucionaron y que el equipo estuvo ahí apoyándote. Qué bonito eso. Bueno, ahorita hablamos de Huella del Maestro, profundizamos un poco más para que la gente conozca. Pero ahora vamos a empezar desde el principio. ¿Quién es Juliet Peraza? ¿Quién es Juliet Peraza? bueno, Juliet Peraza es una mujer vallenata, emprendedora, eh, con 2 hijos, casada, católica, aguerrida, muy guerrera, todo lo que me propongo lo hago, confío, creo, eh, soy amante de la lectura, del emprendimiento, cultura y me gusta compartir muchísimo con las personas y el equipo de trabajo. Sí, me consta, es real. Qué bonito, Juliet. Y cómo, por ejemplo, ahorita decías, eres mamá, estás casada con un músico vallenato, eres empresaria, eres mujer. ¿Qué ha sido para ti, o sea, representar como todos estos roles que también a veces un poco en la cultura y sobre todo en la cultura en la costa es un poco complejo? ¿Qué ha representado para ti? ¿Cuáles han sido como los retos más grandes que has tenido desde esos roles? Bueno, eh, estar casada con un músico no es fácil. Yo admiro muchísimo también a todas las mujeres que tienen esposo músico, porque es el no estar con ellos en las fechas más importantes, los fines de semana, que los niños preguntan por su papá. Es todo una estrategia. Yo digo que eh, es un modelo de vida. Finalmente uno toma las decisiones y lo importante es que por lo menos ese tiempo cuando Cocha no está de viaje, normalmente yo trato de como de ocupar eso con la familia mía, con la familia de Cocha, voy, llevo a los niños, comparto con ellos, aprovecho para leer, para estudiar. Son espacios en los que queda uno solo, pero también aprovecha uno para hacer muchas actividades que cuando Cocha está no las puedo hacer. Eh, Como empresaria también es una tarea bastante, eh, bastante retadora, porque el empresario o el emprendedor permanentemente está en un campo de batalla, todos los días hay algo nuevo y es un reto ser empresario. Yo felicito de verdad que a todos los empresarios vallenatos, porque además ser empresario no es solamente lucrarse uno como persona. Lo primero que tienes que hacer es impactar la vida de los demás. Consiste en mejorarle la vida a tu equipo de trabajo y paralelamente la de uno. Entonces, es simplemente ser un multitarea y clasificar los espacios. Cuando estoy en mi casa, trato de estar en mi casa. Cuando estoy en el trabajo, me concentro en el trabajo. Entonces, solo una cosa, por momentos. Si estoy estudiando, estoy estudiando. Si estoy manejando, estoy manejando. Entonces, es saber repartir esas tareas y hacerlas bien, hacerlas extraordinariamente bien. Claro, exageradamente bien, como Así es. dices tú. Me encanta. Es que Juliet, cuando uno le pregunta, Juliet, ¿cómo estás? Ella siempre responde, exageradamente bien. Me encanta porque es como una declaración de que las cosas están bien y así es, una mentalidad. Bueno, toda esta parte de ser aguerrida, de ser bizarra, de arriesgarte, desde niña lo eras,
¿Cuáles eran tus sueños desde niña? Bueno, desde niña yo siempre quise ser gerente. O sea, yo decía gerente, así sea de una tienda, pero gerente. Resulta que yo siempre veía a mi tía Janet, que ella toda la vida trabajó en banco y, y yo la veía a ella como llegaba del banco, claro, llegaba corriendo, atendía a la gente al mediodía, se iba otra vez para el banco y a mí siempre me llamó la atención el sector bancario y me enfoqué en eso, o sea, en buscar la manera de trabajar en un banco y así fue. Eh, yo desde niña siempre me gustó la parte financiera, el tener plata, porque yo quería tener plata para pagarme mis gustos. Entonces, yo desde muy niña comencé a trabajar. En las vacaciones no perdía el tiempo, sino que me iba para la galería, conseguía trabajo en los diferentes almacenes. En las vacaciones yo hacía de todo un poco. Yo hasta vendía tareas en el colegio. Ya yo venía con ese espíritu emprendedor. Yo vendía crispetas. Yo vendía las tareas porque yo era muy aplicada en los estudios, gracias a Dios. Además, siempre me gustó el deporte y todo eso como que cuando a ti te gusta el deporte, que es una disciplina, y te gusta también vender, yo digo que si vendes nunca serás pobre. El que vende es capaz de hacer lo que sea. Yo vendía hasta planes funerarios. O sea, yo creo que el trabajo más teso que yo he tenido en mi vida ha sido vender planes funerarios puerta a puerta. Entonces, fue una experiencia muy linda. Yo decía, Dios mío, si yo vendo planes funerarios puerta a puerta, yo soy capaz de hacer de todo en esta vida. Y bueno, gracias a Dios, eso fue estando todavía menor de edad. Y ya después me entrevistaron en el banco, comencé con Bancolombia, yo todavía no tenía 18 años. Sin embargo, esperaron a que yo cumpliera la mayoría de edad. Yo los cumplí el 19 de septiembre y entré el 4 de octubre a trabajar en Bancolombia, 18 añitos. Ahí comencé mi carrera, gracias a Dios, en caja. Y yo hablaba tanto en caja porque yo me la pasaba vendiendo. O sea, yo todo el tiempo era vendiendo. Yo vendía seguros de vida siendo cajera. Plan semilla, seguro de vida. Y me enfocaba mucho en la venta y vivía descuadrada. Yo decía, no, Dios mío, yo no puedo más una venta, no puedo hablar porque me voy a descuadrar. Entonces yo vivía pagando todas las primas descuadres del banco. Bueno, entonces Claro, porque la afortunadamente... caja y la venta, o sea, eso no era compatible. No, total, porque si tú mientras vendes o cuentas o vendes, solo una cosa, como digo yo, solo una cosa. Pero bueno, afortunadamente me cambiaron de puesto cuando me llama la gerente y me dice, mira, hay un puesto, pero es en la calle. Yo le dije, eso es lo que me gusta, démelo. Y gracias a Dios comencé entonces calle a calle a ofrecer créditos de libranza y eso permitió que yo me enfocara más en las ventas y visitar. Después, gracias a Dios, fui la mejor gestora a nivel nacional. Cuando estuve en Bancolombia siempre mantuve los primeros puestos, triplicaba las metas porque yo soy muy enfocada. A mí me dicen, hay que vender 500. Yo digo, no, yo vendo el 200%. Y siempre he sido así en todo, mientras estuve de empleada. Luego me llamaron del Banco de Occidente, ya tenía 24 años. Y todo el mundo decía, no, yo no creo que tú vayas a quedar en el Banco de Occidente, tú eres una peladita todavía. Yo dije, no, yo puedo, yo voy a quedar porque yo estoy segura que así va a ser. Y hice mi entrevista y gerente del Banco de Occidente, que era mi sueño desde que estaba niña, a los 24 años. Y bueno, ya después tuve mi primer embarazo y Cocha me ha dicho, después que ya tenía 5 años de gerente, me dice, tienes que renunciar. Yo dije, ¿cómo así? Si ya yo tenía la proyección para vicepresidente. Yo dije, no, ¿cómo así? Que voy a renunciar. Yo tengo mi proyección en el banco. A mí me gusta, me encanta lo que hago. Pero bueno, uno muchas veces tiene que saber que el amor muchas veces está por encima del compromiso y ni modo, me tocó renunciar, pero antes de renunciar, como un año antes, había un paisa que era mi cliente, y además que yo visitaba muchos emprendedores. Y a mí me comenzó a encantar ese tema y todos los días era algo nuevo, porque yo prestaba
a emprendedor. Entonces, el visitar el día a día, los emprendedores son unos guerreros, Dios mío. O sea, él, mira, hoy no tengo para pagar la cuota, Juliet, o él se me presentó esa situación, mira, fracasé, no estoy vendiendo, él me está yendo bien, estoy en este proyecto. O sea, todos los días era encontrarme con 5 historias diferentes y yo creo que eso me impulsó muchísimo para salir del banco, y además que antes de salir del banco y de tomar la decisión, comencé con un negocio que un paisa me ofreció, molestando, llegó a mi oficina y me dijo, Sardina, le vendo el negocio. Yo le dije, paisa, pero ¿cómo así con el negocio? ¿Por qué lo vas a vender si a ti te va tan bien? Me dijo, no, no, Sardina, por favor, le vendo el negocio. Ya yo estoy cansado, aquí en Valledupar hace mucho calor, ya yo me quiero ir para Medellín. Y yo molestando le he dicho, bueno, paisa, listo, yo te lo compro ahorita en diciembre, en junio. El cuento fue que llegó junio y el paisa me llamó. Sardina, venga a recibir el negocio. Y yo, ay, Dios mío, yo le dije, paisa, pero ven acá. No, no, a mí no me vaya a salir usted con sus cuentos. Me hace el favor, usted es una mujer seria, usted es una mujer banquera, venga a recibir, usted es de palabra. Eso me vació en pocas palabras y yo dije, ni modo, me va a tocar ir a recibir el negocio. Efectivamente, yo no sabía ni cuántas presas tenía un pollo, yo no tenía ni idea de temas de restaurantes. O sea, para mí era algo nuevo. Tenía miedo, claro, o sea, ante la incertidumbre. Además que cuando uno es empleado, uno le tiene, o sea, la peor manera de vivir una vida de seguridad es que a menudo uno lleva 2 vidas, y es la que vives y la que quieres vivir. Entonces, yo decía, bueno, ni modo, me toca arriesgarme en este tema, y así fue. Tomé el negocio, sí, muchos errores, no conocía el negocio, no conocía de emprendimiento, no conocía lo que era empresa. Yo no sé si de pronto el mantenerme con personas que tal vez no entendieran la visión, o de pronto que ya trabajaban con esa persona, no sé si fue un error, no sé. Pero bueno, lo importante es que mientras yo estuve comenzando con el restaurante que hoy es Rappi Chicken, yo comencé ahí y resulta que, claro, yo venía de un banco, todo organizado, credos empresariales, misión, visión, objetivo. O sea, la gente esto no lo entiende. Y bueno, la gente se cansa, la gente no le gustan los cambios muchas veces. Y bueno, poco a poco fui cogiéndole el tiro al negocio y nos comenzó a ir muy bien. Ya la gente entró en sintonía porque si el líder manda y no va, la gente no hace nada. O sea, el líder tiene que estar también en el cuento. Si tocó fritar un pollo, me tocaba fritar un pollo. Si tenía que estar en caja, lo hacía. Si tenía que vender pollo, servir la mesa, yo todo eso lo hacía. Siempre estaba con el equipo de trabajo. Entonces, esos fueron mis pininos en el emprendimiento. Ya después yo decía, no, yo no puedo estar vendiendo pollo uno a uno. Yo tengo que enfocarme en la parte institucional. Y bueno, así fue, poco a poco fui vendiendo eventos, ya me fui focalizando en otros temas y comencé el emprendimiento. Antes de renunciar al banco, casualmente leí un libro de Robert Kiyosaki para tal vez todas esas personas que no han tomado la decisión de renunciar, porque, o sea, la razón por la que no quería renunciar, y en realidad era porque yo anhelaba una seguridad. Y la seguridad es reflejo del miedo. O sea, eso no le cabe, el apego es el miedo, es tener miedo a hacer las cosas. Entonces, yo renuncié al banco, me leí un libro que se llama Antes de renunciar a tu empleo, de Robert Kiyosaki. Ahí cuando uno lee ese libro, uno le da más miedo todavía. Porque ahí explicaba experiencias de que la gente, de que no creyeran que emprender era que desde el principio uno se iba a comer los dulces que le iba a quedar. O sea, no, o sea, al principio es duro, tienes que batallarla, tienes que ser un guerrero, un guerrero. Entonces, bueno, y así seguí, gracias a Dios. Ya hoy tengo unas empresas, JP Soluciones,
Gracias a Dios también tenemos la acreditación de Buró Veritas porque me enfoqué en que la empresa saliera adelante. Claro está, el restaurante quedó también añadido a ese, es uno de las líneas de negocio que yo manejo en JP Soluciones y que me he encargado de no prestar un buen servicio, porque un buen servicio no basta, Maye. Uno tiene que prestar un servicio extraordinario. Y si tú prestas un mal servicio, que es lo que yo le digo a las chicas del restaurante, o sea, pierde el restaurante, pierde el empresario, pierden los empleados, pierde el país, o sea, pierde todo el mundo, porque el servicio malo no tiene virtud a poder redimirse. Entonces, ni tampoco un servicio mediocre. Y para mí la excelencia es más rentable, es la diversión que tiene la persona y es saber enfocar al equipo de trabajo. Mira, sin el equipo de trabajo yo no podría continuar con el negocio y cuando uno confía en el equipo de trabajo, el resto va solo. Cuando tú compartes la visión, muchos empresarios cometen el error, y esto lo doy como consejo, cometen el error de no hacer una visión, una misión, o lo hacen por hacerlo. O sea, y la visión, la misión y los valores que la gente cree que eso es cháchara, es el norte, es el para dónde vamos. Mejor dicho, como lo decía Sun Tzu, que ayer estaba sustentando, yo decía, o sea, una estrategia sin tácticas es la manera más lenta de alcanzar la victoria. Si tú no planificas, si tú no tienes una meta, si no la compartes, porque listo, tú puedes tener tu meta, pero si tú no la compartes con tu equipo de trabajo, no tienes ni idea para dónde va. Entonces, para mí, el equipo de trabajo es indispensable. El contar con un excelente, mi equipo de trabajo es extraordinario, yo no sería nada sin ellos, yo de verdad que yo les doy las gracias porque ellos siempre han entendido cuál es la visión, se han apropiado de nuestra misión, porque para mí la misión que tiene JP Soluciones en estos momentos es primero el bienestar del equipo de colaborador. Para mí los colaboradores es lo primero. Segundo, la rentabilidad la atención a los clientes, y tercero, la rentabilidad de los socios. Más o menos así dividí la misión. Todos los días se las recuerdo para que ellos sepan para dónde vamos, y que la visión es involucrarlos a ellos también, porque finalmente cuando uno habla de una visión no solamente es pensar a futuro. Cuando tú piensas en la visión es encargarse de involucrar a todo el mundo y que la persona confíe en que vamos a llegar todos juntos a algo inalcanzable, pero que sí lo vamos a lograr. Entonces, en eso más o menos, Mayra, es lo que yo he podido hacer durante todo este tiempo como empresaria. Claro, está sensacional eso. De pronto retomando el tema de renunciar para emprender. A veces la gente da un salto al vacío, pero sin medir riesgos, sin conocer tal vez lo que va a hacer. Y lo que hiciste fue una jugada muy inteligente, porque es decir, me voy a preparar para emprender, para salir de la empresa. Y yo siempre le recomiendo a la gente que si está en una empresa, está ganando dinero, que con eso respalde su emprendimiento, que no renuncie, que utilice sus tiempos libres, su tiempo en la noche y empiece a emprender estando en la empresa. Y cuando ya sea el momento de hacer el salto, lo haga. Pero mientras tanto que no, porque a veces, como ese es un error muy común que pasa. Me gusta lo que dices de la misión y la visión, porque es cierto, a veces pasa por como un cuadro en la pared que está escrito y que la gente lo ve, ni lo lee porque nada más lee los títulos que están más grandecitos y No es se que pasan el por ahí. empresario ni sabe. O sea, le Ni pregunto la sabe. misión al empresario, no tiene ni idea qué dice en ese papel, porque se la hace, no la hace él. Yo duré 21 días haciendo mi misión y la visión. Claro. Claro, y es que en eso gira toda la empresa y en eso gira todo el mundo. Y tú como líder la tienes que compartir y dar herramientas a la gente para que pueda ejecutar eso.
porque entonces, ¿cómo sabemos el norte de esta compañía? ¿Cómo sabemos para dónde vamos? Algo que me llama la atención, y es que tú eres una mujer muy valiente y que se va y consigue los negocios y mantiene esos negocios. ¿Cuáles son los checkpoints o esos puntos que tienes en cuenta para ir a conseguir esos clientes y traértelos cerrados a tu cartera de clientes? Bueno, como ya lo dije primeramente, primero tener un buen equipo de trabajo. O sea, el equipo de trabajo es fundamental para mantener los negocios, porque cuando en una empresa hay mucha rotación de personal, o sea, el cliente, porque no todo el tiempo yo puedo estar con el cliente al lado, o sea, por eso está el equipo de trabajo. Y uno, hay veces, uno tiene que descentralizar las cosas, desconcentrarlas. Entonces, yo soy muy amiga del poder de la delegación. Entonces, cuando, cuando yo ofrezco un buen servicio, no solamente es el mío, es también el del equipo de trabajo. Y para mantener los clientes, que es lo más difícil, mantener los negocios, que es permanecer al lado del cliente, es saber cómo se está sintiendo, qué nuevo proyecto tiene, en qué le podemos aportar. O sea, hay veces en las cosas mínimas que muchos empresarios se pegan, no consiguen mantener negocios por cosas mínimas. Entonces, el sonreírle siempre al cliente, en atenderlo, no conformarse de que ya compró, entonces ya lo atendí, no, o sea, es la postventa. Y la postventa en el servicio, en la calidad, en toda esa parte y el llamarlos, el visitarlos, el recordarles su cumpleaños, cómo está, venga acá. O sea, no, o sea, yo voy un poquito más allá del trato como cliente-venta, sino que me entero un poquito de su familia, o sea, la parte también, tanto que a ellos como a mí nos interesa que es nuestra familia, nuestros hijos, o sea, qué bonito es uno llegarle a un cliente y preguntarle, oiga, ¿cómo sigue Andrea? ¿Cómo está su esposa? Tal. Entonces, es ser cálido con la persona, el sonreír siempre, el tener una buena energía, una buena vibra, todo eso, pues, gracias a Dios nos ha ayudado, y digo nos ha ayudado porque también depende de nuestro equipo de trabajo. Claro, no, eso es muy bonito lo que dices porque a la final somos personas, o sea, no todo es como una transacción en dinero, hay valores, hay principios, hay respetos, hay acuerdos. Hoy un amigo que entrevisté aquí, él trabaja en Meta, decía, el marketing es interesarte por la gente, punto, y es lo más duro. O sea, definitivamente a veces creemos que la mejor estrategia es buscar mucho dinero, hacer una pauta, pero realmente la mejor estrategia es enfocarte en las personas. Y eso que dices está muy interesante porque a veces se nos olvida. Bueno, Juliet, una frase que te haya ayudado a cerrar un negocio en un momento de esos que fuiste a visitar a un cliente y esa fue la frase contundente para cerrar ese negocio. Bueno, hay una frase que a mí me impacta, y es, por ejemplo, lo que pasa es que como tengo huellas del maestro, la frase que a mí me impacta, que normalmente se la escuché a Cocha una vez, y es que la cultura engendra progreso, y sin ella no se le puede exigir a un pueblo una conducta moral. Entonces, cuando la gente se da cuenta de lo importante que es por lo menos el servicio huellas del maestro y que la cultura engendra progreso, o sea, la gente eso le toca porque todos somos responsables de nuestra cultura. Entonces, yo no le puedo exigir a que, por ejemplo, a un indígena, y me ha pasado mucho, yo normalmente estoy mucho por La Guajira, gracias a Dios. O sea, ya las niñas, las muchachas indígenas ya no quieren tejer mochilas. No vamos muy lejos. Yo me río porque la niñera mía de aquí, que es cancuama, no le gusta el vallenato. Escucha es reggaetón, escucha es otras cosas. O sea,
está bien, yo respeto esa música, pero la cultura, si no se conserva esa cultura, ¿cómo le vamos a exigir nosotros a la gente si no la estamos transmitiendo? Somos responsables, una responsabilidad social y cultural. Entonces, creo que esa es una frase que a nosotros nos ha identificado bastante. Súper, bueno, aprovechando que estás hablando de Huellas del Maestro, ya hablaste de JP, hablaste de Rappi Chicken, cuéntale un poco a la gente porque ese proyecto es maravilloso y está generando un gran impacto a nivel región y también a nivel exterior, internacional. Cuéntale a la gente qué es Huellas del Maestro y cuál es el propósito de Huellas del Maestro. Bueno, Huellas del Maestro es una plataforma e-learning donde a través de toda la obra musical del Cocha Molina enseñamos a tocar acordeón a través de un teclado del computador y además que está potenciado con una inteligencia artificial, ya que a través del teclado el estudiante aprende a tocar y es retroalimentado con la inteligencia artificial que nosotros tenemos ahí, es decir, le da inmediatamente la calificación al estudiante. Entonces, es un proyecto escalable, cualquier persona puede aprender a tocar acordeón, no importa la edad. Además de eso, también estamos nosotros compartiendo con el maestro, el Cocha Molina, que es, no es porque yo sea su esposa, pero Cocha es el último acordeonero vallenato tradicional que nos queda. Entonces, el compromiso de él también es transmitir todas esas técnicas que aprendió al lado de muchos acordeoneros como los fueron Luis Enrique Martínez, Colacho Mendoza, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, transmitir toda esta herencia vallenata en cabeza del Cocha. Wow, súper. Este proyecto está impactando la vida de muchos niños y está llevando la música vallenata tradicional a otro nivel porque no había una escuela o una academia formal y mucho menos en un formato digital antes conocida en la región Caribe. Entonces, ¿cómo ha sido llegar a ese número de personas? ¿Cuáles han sido como las emociones transmitidas a través del servicio que se está prestando en Huellas del Maestro? Bueno, nosotros, gracias a Dios, hoy tenemos 886 estudiantes activos por un convenio que tenemos con el SENA, Fin Social y otros estudiantes también que se han vinculado directamente, que han comprado sus cursos. Y bueno, ha sido un trabajo muy bonito con la comunidad, porque el llegarle a esos estudiantes, el transmitirle todos los conocimientos de Cocha, el que ellos comiencen desde cero a tocar una canción que ha sido éxito, ha sido un trabajo enriquecedor, sobre todo que Cocha siente que le está devolviendo al vallenato lo que el vallenato le dio a él. Entonces, el encontrarse con estos estudiantes, porque a pesar de que es e-learning, nosotros tenemos clase una vez a la semana, lo damos también virtual. Y la educación virtual ha hecho que impactemos y lleguemos a muchas zonas del país e incluso a muchas personas que hoy están en el extranjero y que nos están acompañando y que confían en esta plataforma. Y adicionalmente a esto que también contamos con licencia de funcionamiento por parte del Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Educación de Valledupar. Entonces eso ha hecho que nuestro proyecto llegue muy lejos y que se tenga confianza. Qué bonito, qué bonito. Además, me encanta que Cocha hizo una labor, pienso yo, que de impacto cultural y social, y es que involucró a maestros como el maestro Ovidio Granados, involucró a Gustavo Gutiérrez, a todos estos compositores y también personas que ya están entre los 80, 90 años y los involucró en el proceso. Cómo ha sido esa labor titánica? Porque estuve ahí, sé que lo duro que es cuando ya son personas mayores, involucrarlas en todo esto de tecnología y cómo ha recibido la gente esa acción. Bueno, tú lo has dicho, son personas mayores, que además son unos juglares, que no están acostumbrados a todo este tema y lo hacen también por el Cocha. O
sea, por lo menos ahora último que entrevistamos al maestro Nafer Durán, Wow. o sea, fue Cocha, o sea, ellos son muy respetuosos con el tema del tiempo, de la música. Lo primero que le dijeron a Cocha, esta entrevista la hago por ti porque yo sé que tú vas a mantener el vallenato tradicional o porque tocó la canción Alto de Rosario cuando Cocha concursó y por eso le tienen respeto y lo hacen, pero el músico normalmente, por lo menos los juglares son bastante distanciados de hacer una entrevista, de pronto de decir unas anécdotas. Entonces ha sido una odisea, pero además que viven en los pueblos, no les gusta venir acá a Valledupar, y si uno de pronto vaya, también se incomodan, entonces es respetarles sus espacios, pero Cocha se les sabe meter a ellos y eso ha permitido que con Cocha es tan salamero y a él lo quieren muchísimo, ha permitido que este proyecto pueda impactar culturalmente también para que no solamente la gente aprenda, es que no solamente es aprender a tocar acordeón, es saber qué hay detrás de la historia, por qué se grabó, por ejemplo, Altos de Rosario, que la gente conozca la herencia vallenata de cada canción. A mí me llamaba la atención, Cocha en estos días tuvo una entrevista con el maestro Franco Argüelles y bien sabemos que las composiciones ya no son las mismas de antes, de que ya no se le canta los paisajes ni nada de eso. Entonces, el maestro Franco Argüelles decía que ahora lo que hay son unos compositores de quincena. Y yo decía, ¿pero qué es eso, Dios mío? Es decir, que los compositores ahora lo hacen por encargo, o sea, que lo hacen por hacerlo. Y de verdad que esta labor que está haciendo Cocha, yo estoy segura que los resultados se van a ver a un mediano plazo con la voluntad de Dios. Claro, claro. Bueno, a mí me llama la atención algo que tal vez la gente no sabe y yo voy a atrever a decirlo acá. Coach es el artista, es el maestro del acordeón, es el que hace como esos enlaces, pero tú, Julia, eres la cabeza estratégica, la de los negocios, la que está tras bambalinas, que no se ve. Cuéntanos cómo ha sido ese rol, sobre todo trabajar en pareja, o sea, tener una empresa en pareja, ser la cabeza estratégica. ¿Qué aprendizajes has tenido de toda esta experiencia? Bueno, trabajar en pareja es más exigente. Sobre todo que Cocha me dice que yo soy Manuelita Sainz, que yo me creo una militar, que yo soy muy mandona, que yo ordeno mucho. Pero bueno, o sea, yo lo entiendo. De pronto a él se le hace un poquito incomprensible que, ¿cómo así que nosotros estamos trabajando y trabaja y visita y trabaja y visite y no hay anticipo, no hay plata todavía? Yo decía, Cocha, o sea, apenas, o sea, estamos cultivando. Nosotros comenzamos en el 2020, apenas nosotros vamos a facturar, o sea, esto es poco a poco, con paciencia. La persona, o sea, el emprendedor tiene que saber que un negocio esto es como un arbolito, uno va sembrando, hay que echarle agüita, que hay que echarle los nutrientes que necesita la planta, el abono, tal, así son los negocios también, sobre todo los temas de servicio. O sea, la gente no va a comprar inmediatamente porque sí, en este tipo de negocios. Entonces él se desespera y digo, cálmate, las cosas son poco a poco. Ajá, yo voy para esa entrevista y entonces, ¿cómo vamos a hacer si las cosas no salen enseguida? No, o sea, esto es con calma porque, claro, el músico está acostumbrado obviamente a que recibe el anticipo y antes de tarima ya está embolsillado, ya el músico ya está con la plata en el bolsillo. Y es un camino de aprendizaje de Coche y ha sido una experiencia muy bonita porque además que un negocio en matrimonio hace que nos una más. Entonces, todo esto ha sido muy enriquecedor. Yo he estado muy feliz. Hay momentos como todos, uno de pronto como hay más confianza, soy más estricta, soy más difícil. Entonces él me dice, yo no soy JP Soluciones que me vas a venir aquí a estar mandando a cada rato, me vas a estar dando órdenes o agendas, ¿eso qué es? Que me tienes que mandar una agenda.
Entonces, es un, es un tema muy, muy bonito, muy interesante, que yo he estado muy contenta con toda esta experiencia y que él también poco a poco ha ido aprendiendo. Entonces, aportarle el espíritu emprendedor. Total. Esto, o sea, yo todos los días, Mayra, me levanto y digo, o sea, yo tengo fe, yo soy feliz, yo soy ganadora. Uno mismo, como dice Cocho, uno mismo se tiene que dar la barra y la fama cuando él se monta una tarima. O sea, él se tiene que transformar, imaginar, ser creativo, esté en la situación que esté, que si tiene un familiar enfermo, lo que sea. O sea, él en tarima tiene que animar a la gente, esa es su misión. O sea, Cocha ya tiene dos misiones, animar y enseñar. Entonces, eh, así pasa acá con el emprendimiento. Uno puede tener los problemas que sea, pero o sea, tienes que tener siempre la actitud positiva, porque todo lo que transmite y todo lo que habla la boca es lo que realmente tú vas sembrando. Entonces, si tú todo el tiempo vas a decir, no, este negocio no se va a dar, o este negocio no creo que lo compren, o no tienes la confianza, es muy difícil avanzar. O sea, siempre con actitud positiva, tener la fe de que las cosas se van a dar, para mí eso es fundamental, y tener a Dios en nuestro corazón. Entonces, Claro. esta experiencia a mí me ha gustado muchísimo. Y otra cosa, Mayra, también que quiero compartir, y es que uno ve en las historias de la Biblia, o sea, yo hablaba de planificación estratégica ahorita al principio, y, y es que el emprendedor, uno como emprendedor tiene que planear. O sea, tienes que tener una meta. Por ejemplo, en la Biblia todos conocemos la historia del rey David. Y el rey David, además de que era el menor de todos los hermanos, eh, en él, imagínate, lo mandaron fue a domar y a cuidar de las ovejas. Pero lo que no sabían era lo que se enfrentaba David durante ese momento, imagínate. O sea, el pobre se enfrentaba con lobos, con leones que se querían comer sus ovejas, o sea, todo lo que le tocaba enfrentar. Y así nos pasa a nosotros muchas veces también. O sea, la gente, eh, uno se enfrenta con muchas personas que, no, eso no se te va a dar, no, por ahí no es, eso no. O sea, yo cuando a mí me dicen no, a mí me gusta más porque yo voy es para adelante. Y vamos entonces y vamos a hacer las cosas y sí se van a dar y hay que tener fe de que va a ser así. Entonces, David, sigo con la historia. David entonces cuando el hermano le fue a llevar la comida, eh, se dan cuenta de lo que estaba sucediendo, de que había un filisteo que tenía amedrentado al pueblo. Entonces David fue a donde el rey y le dijo, vea, yo voy a matar a ese filisteo. Claro, el rey como nadie se atrevía porque el filisteo tenía amenazado al pueblo que si no elegían a alguien para pelear con él sencillamente se iban a apoderar del pueblo y tenían que volverse esclavos de los filisteos. Y bueno, o sea, toda la fuerza que tuvo David, planeó su objetivo, planeó cómo lo iba a hacer. Apenas se fue al encuentro con este filisteo, lo primero que hizo fue, bien sabemos, burlarse de este filisteo. O sea, tal cual es la historia de nuestra vida. El objetivo de David era derrotar a los filisteos. El problema que tenía David, o sea, Goliat, vencerlo, no era fácil. La solución que ellos tuvieron, bueno, darle con fuerza a Goliat para que pudiera, darle con fuerza a la onda para que pudiera entonces Derrotarlo. matar a Goliat. Y así fue, y así eso es nuestra vida. Uno tiene que planearse un objetivo, cuál es el problema que voy a enfrentar, el diagnóstico, cómo lo voy a hacer, cuál es la solución, y trabajarle a ese tema y trabajar con resultados, con metas. Si tú no te pones metas y no le haces seguimiento, muy difícil vas a poder seguir adelante. Claro, en el camino siempre van a haber muchos Goliat
pero está en cada uno precisamente hacer esos pasos que estás diciendo. Mira, hace poco estoy en un proyecto de una colección de NFTs, en un equipo gigante de ilustración, y teníamos una entrega en 2 meses de unos 50 personajes. Y el inversionista era como que a mí me entregan este día y me entregan así y asado. Y yo, vamos para esa, le dije yo, vamos para esa. Entonces nos pusimos en la tarea primero hay una curva de aprendizaje. Esto es muy importante que la gente lo tenga en cuenta. Las cosas nunca de entrada van a salir perfectamente organizadas. Y más cuando hay tantas cabezas, por ejemplo, que piensan diferente, sean socios, sean equipo de trabajo, hay una pequeña curva donde todos nos alineamos y ahí sí creamos un proceso y una línea de trabajo. Entonces es como también respetar ese proceso, tener tolerancia a la frustración y al fracaso, porque ese es el que nos va a empujar también a salir adelante. Y precisamente tener ese plan estratégico y ejecutar ese plan táctico, y todas las cosas van a salir. No importa que se presenten imprevistos, siempre va a haber, cuando hay orden, un mindset de resolver las cosas. Entonces, eso que acabas de decir es bastante interesante, porque a veces el emprendedor le gusta empezar como en desorden, o sea, no me organizo, si es que estoy nuevo, estoy empezando, no importa, desde el comienzo hay que tener orden y eso va a guiar como todo el proceso. Algo importante que tú me decías en la planeación de este live era el tema de diversificar las inversiones, que eso me pareció brutal. Cuéntanos para ti qué significa diversificar y cómo eso ha tenido impacto en tu vida y en tus negocios. Bueno, eso yo lo he aprendido es con el tiempo. Y me ha tocado, Mayra, de que invertí todo mi liquidación en Rappi Chicken y no funcionó. Perdí porque me puse a crear varios puntos de negocio. Por eso, porque no hice un estudio de mercado, porque no me di cuenta si en realidad necesitaban. O sea, lo que tú acabas de decir. El tema de diversificar los negocios es que, bueno, tuve Rappi Chicken, después me metí en un tema de droguería, todo el tema de ventas, de aparatos de laboratorio, de tapabocas. Bueno, llegó la pandemia, también me metí en ese tema. Un tema también de supermercado, diversificar las plazas. O sea, tengo varias líneas de negocio, como lo decía. Yo tengo una línea de negocios de restaurante, de droguería, de equipos de laboratorio, de turismo, porque también tengo una empresa de turismo, se llama Rapiturismo del Caribe. Y bueno, todo eso me ha ayudado a diversificar los negocios. Y como le digo yo, mi hijo menor, que es Huellas del Maestro, que lo estamos formando para que con el favor de Dios sea todo un éxito esta fundación, que estoy segura que va a impactar muchas vidas de muchas personas, y de esa manera he venido diversificando, porque siempre hemos escuchado que cuando uno pone todos los huevos sobre una canasta, entonces suele pasar lo que a muchos empresarios escuché durante mi paso por el banco, que perdían este negocio y se quedaban en la nada. Entonces, a mí me pasó al principio, me tocó comenzar de cero otra vez, sin miedo, cuando uno al contrario le va, o sea, no hay fracaso sin aprendizaje. O sea, uno aprende es de los errores, uno aprende cuando pierdes plata, ahí es donde aprendes tú. Entonces, bueno, gracias a Dios que con todos esos riesgos que ya has asumido, ya uno no le tiene miedo a emprender, ya uno ha ido ganando, y de una vez aprovecho también para decir que gracias a un programa que nosotros, una convocatoria estuvimos de Versos a través de la Cámara de Comercio Valledupar, tenemos también unos mentores y eso nos ha ayudado mucho, o sea, a aprender, a desaprender y aprender, a tener humildad, porque nosotros como emprendedores tenemos que olvidarnos
de nuestros egos, o sea, de nuestras ambiciones. La humildad no es el pobrecito, no, o sea, tenemos que olvidarnos de todo eso para poder emprender un buen camino y saber escuchar. No, uno no se la sabe toda, o sea, yo soy una esponjita, yo todo lo voy absorbiendo, a todo el mundo le aprendo, con el equipo de trabajo nunca tomo una decisión sin ellos. Yo lo que sí les digo a ellos es que vean, a mí no me vengan a traer problemas. Los problemas tienen que resolverlos ustedes porque ya ustedes están encargados de hacer eso. Yo soy la encargada de buscar los negocios. Ustedes son los encargados de resolver todo tipo de situación. O sea, hay que delegar, que eso también, Mayra, hace parte de la diversificación. La reina Isabel fue una excelente, diría yo, dirigente porque ella delegaba. Caso contrario a lo que hizo el Felipe de Edimburgo, que era el esposo de la reina Isabel, o sea, todo lo quería hacer él. Entonces, todo era un centralismo, mientras la reina Isabel era descentralizada. Entonces, claro, cuando iban a invadir las tropas allá en Londres, mientras daba la orden el Felipe de Edimburgo, ya habían invadido Londres, ya habían asesinado y masacrado a todo su ejército. En cambio, la reina Isabel astutamente delegaba y de tal manera que cada quien lo que hacía era responder. Y por eso en cada línea de negocios de la diversificación que yo tengo un líder. Tengo un líder de cada proceso y cada uno me responde. Cada uno tiene su meta, sus objetivos, sus resultados, la tarea, para dónde vamos, para dónde cogemos, qué hay que hacer. Y como te digo, jamás hago algo sin consultarle a ellos porque ellos son el corazón de estos emprendimientos. Claro, está brutal esa lección porque a veces es la labor más difícil, delegar, soltar. A veces es como que hay ese querer controlarlo todo, pero hay que confiar en el equipo, obviamente no es un soltar al garete, es como dices tú, colocarles unos OKRs, unos KPIs, decirle, venga, sus objetivos claves son estos y dejarlo muy claro y recordar la misión, la visión, volvemos a lo que decías al comienzo. Pero está chévere esa analogía con lo de la reina Isabel, buen aprendizaje aquí para los emprendedores. Y de Sí. pronto, a ti te gusta leer mucho. ¿Qué libros te han dado esas grandes lecciones en la vida y en los negocios? Bueno, varios libros. Pero antes de que pases a esa pregunta, Mayra, ahorita que hablaste de confianza, o sea, cuando tú le das confianza a tu equipo de trabajo, hace que la persona sea más feliz, hace que experimenten menos niveles de estrés, trabaja con tranquilidad, con amor, con entusiasmo, llega feliz. Mira, yo todos los días llego a la empresa y hacemos una canción, entregamos nuestro día a Dios y creo en ellos, confío en ellos. O sea, hay que confiar, pero obviamente hay que hacer seguimiento porque no vas a delegar como lo hizo, a mí me gusta ver mucha historia, como lo hizo el emperador Cómodo, que delegó tanto que hizo que el imperio romano se acabara. Hasta ahí llegó el imperio romano, hasta Cómodo, cuando gobernó en ese momento. O sea, uno tiene que saber delegar, pero tienes que hacer seguimiento y control porque tú tienes que ser el supervisor de lo que estás delegando. Total. Entonces, eso es muy importante también, la confianza. Y para eso, para mí es muy fundamental. Cocha me dice que yo doy mucha vuelta para contratar a la gente. No es que de vuelta, es que sencillamente yo sigo un modelo de escoger al personal, de hacer unas entrevistas que pasan primero de la mano de un especialista, de un psicólogo. Yo no me las sé todas. Pasan por un psicólogo. Luego va y le hago visita domiciliaria, hace unos exámenes y eso ha permitido que se escoja al equipo correcto. Entonces, no que, no, yo no voy a pagar un psicólogo, no, o sea, hay que saber invertir también, porque ahí está el corazón de tu negocio. Y con respecto a los libros que me han, perdón, que me han dado tantas lecciones, bueno, a mí siempre me regalan libros, gracias a Dios, a mi amigo Jesús, a Sandra,
Hay un libro que se llama La batalla del emprendimiento. Ahí invito a que lo puedan leer, de Jesús Calle. Está también Una sola cosa, Una vida con propósito. Y bueno, todos esos libros me han permitido, y muchos, Un buen servicio ya no basta. De Chiavenato también me gusta leer sobre planificación estratégica. Incluso ver películas. Si de pronto a la persona no le gusta leer libros, ver películas de historia, a mí me gusta. Todo eso lo alimenta a uno y lo va enfocando en su trabajo y en su diario vivir. Súper. Está chévere esa recomendación porque cada uno es diferente. Yo, por ejemplo, me alimento mucho de los podcasts y de las películas, me gustan mucho. Y uno saca unos aprendizajes brutales porque a veces hay cosas que tú sabes que de pronto por ahí va y tú no sabes cómo ponerle nombre o cómo, y cuando ves la película te dices, ah, eso era lo que yo estaba pensando. Entonces está chévere esas recomendaciones. Hay gente más visual, más kinestésica, Claro. diferentes tipos de aprendizaje. Bueno, danos unos tips a los emprendedores que quieren tener como diversos negocios como tú. Yo sé que ya has dado mucho, pero de pronto en este momento, en esta pregunta, compílalos y di uno, dos, tres, danos unos tips. Bueno, lo primero es, hagan ustedes mismos su credo empresarial, su misión, visión, escuchen, transmitan al equipo de trabajo la energía. A mí no me gusta llamar a mi equipo de trabajo empleados. O sea, para mí ellos son mis socios. Ellos son mis socios y como socios también, claro está, ganan con uno, por supuesto, porque ellos trabajan además de generar utilidades para los dueños, pues que también trabajen para generar utilidades para ellos. A mí me gusta compartir con el equipo de trabajo mío. No soy pegada como dicen aquí, como dicen aquí. eh, y el tips es tener a Dios en su corazón, ser felices, planear, ser positivos, colocarse una meta, retarse a uno mismo. Las cosas, es mentira que uno consigue hablar inglés durmiendo, es mentira que uno consigue negocios o gana $1.000.000 en una semana. Para mí, o sea, la disciplina, el convencimiento de tener la fe de que las cosas van a salir, de tenerle pasión a lo que uno hace. Eso creería yo que serían las recomendaciones que a mí me han funcionado y que bueno, he podido transmitirle a mi equipo de trabajo. Qué bonito, Julián, muchas gracias. Bueno, estamos a 2 minutos de la entrevista, pero me faltan dos preguntas muy importantes. Te las voy a dejar una vez para que aprovechemos esos 2 minutos. La primera es el emprendimiento como base de la economía y te centras mucho en los emprendimientos de vallenatos. Entonces, ¿cómo ves el emprendimiento pues, en esta zona del Caribe como base de la economía? Y por último, ¿cuál es el legado que le quieres dejar a tus hijos o que estás construyendo para tus hijos? Bueno, tengo que decirlo, el pensamiento estratégico de los empresarios vallenatos es muy cortoplacista. Mira, es escalofriante las cifras que da la Cámara de Comercio en Valledupar. Mayra, hay 17.800 empresas registradas en Cámara, de las cuales 7.900 están inactivas. Y además de que arrojó un estudio muy interesante que hizo la Cámara de Comercio, que la vida útil de una empresa en Valledupar es 3.5 años. Bueno, todo esto también obedece a la falta de apoyo que se tiene por parte tal vez del gobierno, porque el empresario, lo dice un sociólogo, Elizabeth Delvia, dice que el empresario, el emprendimiento es
la reactivación económica de cualquier territorio. Entonces, si el gobierno no da apoyo a los empresarios o creen, porque es que esta es la otra, o sea, la gente habla de emprendedor o emprendimiento y cree que un emprendedor es tener una máquina de coser. O sea, eso no vas a generar empleo con una máquina de coser que te den. O dan una ayuda de 3 millones de pesos. O sea, ¿qué ayuda puede ser 3 millones de pesos para un emprendedor? Si para tener un negocio se necesita, además de las ganas también, y si tal vez se necesita ayuda de parte del gobierno con 3 millones de pesos, no va a poder el emprendedor salir adelante. Entonces, eso es una de las cifras que conozco y que siempre he sido muy inquieta con este tema del empresarismo en Valledupar, que es preocupante. Además que esto es cultural, Mayra, porque esto viene desde hace muchos años. Este tema de que en esta parte del país con el tema del contrabando, que las utilidades son inmediatas, la gente se ha acostumbrado a que tiene que ser, si yo hoy monté este negocio ya tengo que vender 10 mil millones de pesos y no se dan cuenta que, Dios mío, apurado y le alcanza uno para pagar a los empleados. Apurado y le alcanza uno para comprar hasta los insumos. Entonces, esa es como las cifras que yo sé, que yo manejo, que recientemente hice una investigación en mi maestría, mi artículo de grado, que fue la planificación estratégica a largo plazo del emprendimiento y estudié todo este tema que de verdad me parece muy, muy escalofriante. Además que los índices de pobreza tampoco estamos muy bien parados y sobre todo también el nivel de desigualdad. Mira, la gente cuando tiene empleo, cuando un emprendedor genera empleo, automáticamente va bajando los índices de desigualdad. Entonces, eso es lo que tengo que decirte con respecto a las cifras de emprendimiento de Valledupar y con respecto del legado de mis hijos. Me inquieta esa pregunta porque hace poco, como a mí me gusta escuchar, yo voy al gimnasio todos los días, me gusta escuchar, bueno, primero la oración, el laudes y después ahí sigue corrido unas reflexiones. Decía, la pregunta era, o sea, ¿qué legado quieres dejar tú a las personas que en la historia? O sea, y no necesariamente tiene que ser en el país, que tienes que ser una persona famosa, ¿no? Yo creo que ya, por lo menos Cocha, ya tiene el legado que va a dejar. Pero, o sea, una persona como tú, como yo, ¿qué queremos dejar? Por lo menos el legado es que la gente, por lo menos que mis hijos sean unos emprendedores, que piensen en generar trabajo, en generar empleo. Eso dignifica no solamente la calidad de vida de la persona, sino la de uno. Qué lindo es que a uno la palabra gratitud, gracias, para mí vale más que el oro de todo el mundo. Y ese es el legado que le quiero dejar a mis hijos, que ellos mismos creen sus empresas, que ellos mismos contribuyan a mejorar la economía, que contribuyan a hacer cosas que le sirvan a la gente. El servicio es lo que yo realmente quiero dejarles de legado a mis hijos. Hoy hablaba con Anadelia Quintero de Ferretería Pintemos y me decía, Julia, yo desde los 5 años yo me traía a los niños para la ferretería y hoy son unos grandes profesionales. Está Carolina Díaz, a quien le agradezco tanto, que me dio la mano desde el principio cuando comencé este ardua batalla de emprendimiento. Y son unos berracos. Entonces ella decía, no, es que ellos me veían a mí desde los 5 años que a mí me tocaba, los ponía a contar puntillas, los ponía a contar alambres y fíjate lo que hoy son esos muchachos. Entonces, si usted le enseña a su hijo de pequeñito a trabajar y a tener su propio negocio, porque a eso es lo que nosotros tenemos que apuntarle, a tener nuestras propias empresas, no a ser empleados, porque eso no va a generar impacto en la sociedad. Y bueno, a mí me alegra mucho que
que por lo menos Tomás Arturo que día llegó, mamá, mira los dibujos que hice, voy a venderlos. Y llegó a un grupo que estaba en mi oficina, vendo estos dibujos a 500 pesos, a 1000 pesos. Entonces él decía, vendo estos dibujos a 1.000.000. A mí el que me pida canciones, yo voy a cobrar. O sea, es tener ya la mentalidad de empresario, de generar ingresos. Me encanta eso, Juliet, qué bonito legado, porque realmente esto es un mindset, o sea, esto es una mentalidad que hay que trabajarla todos los días. Antes de ayer cerraba un negocio y le mostraba un flujo a los clientes y les decía, aquí lo más importante es la primera decisión, emprender. Y no es así como que decido emprender, es como todo lo que significa, los sacrificios, el tomar riesgo, el tomar decisiones, hacerte responsable. Entonces, nada, está bonito el legado que le estás dejando. Te voy a mandar un video ahora que te va a encantar de una niña de 10 años en Shark Tank que le dieron $15,000 para su emprendimiento digital y learning. Y bueno, es muy inspirador porque esta nueva generación y el ejemplo que ponías de Tomás Arturo está como metida ya con eso en su chip también. Es como, son como más conscientes de muchas cosas y es bonito ver eso porque da esperanza de muchas cosas en este mundo. Qué Juliet, chévere. no, agradecerte por estar aquí y ya cubrimos hoy nuestra hora de entrevistas. Te agradezco mucho de verdad nuevamente. Siempre serás bienvenida. Obviamente te volveré a invitar porque una hora no basta como para hablar de todos estos temas. Y gracias a toda la audiencia que se conectó esta noche. Muchísimas gracias, Mayra, por la invitación y bueno, espero que alguito pueda aportarle a las personas que nos escucharon. Muchas gracias. Y a la Dale, te orden. mando un abrazo. No, gracias a Gracias. ti. Listo, nos vemos. Bye. Bueno, gracias, chao, bendiciones.